del doctor Martin Lloyd-Jones. Alguna vez ya la había citado. El doctor dice, existe en los hombres y las mujeres de nuestros días una inclinación a interesarse en cualquier cosa que parezca atractiva. Vivimos en la era de la publicidad y la gente está dispuesta a creer todo lo que se le diga. Lo que hace suponer que si viera en el pueblo cristiano algo que le diera la impresión de que estos viven gozosos, felices y triunfantes, se arremolinarían en torno a ellos, ansiosos por descubrir el secreto de una vida tan afortunada. Pero, con mucha frecuencia, damos la impresión de que estamos desanimados y deprimidos. A decir verdad, algunos hasta dan la impresión de que llegar a ser cristianos significa encarar problemas nunca antes conocidos. Y así, vistas las cosas de manera superficial, el hombre del mundo llega a la conclusión de que hay más gente feliz fuera de la iglesia que dentro de ella. ¡Wow! Tal percepción, por supuesto, es del todo errónea. Pero tenemos que admitir que, en cierta medida, algunos de nosotros debemos declararnos culpables de tal acusación. Y que muy a menudo nuestra depresión espiritual y nuestra mediocre condición de cristianos infelices nos hacen pésimos representantes del Evangelio de la gracia redentora. Es larga la cita, pero es muy potente, muy potente. Y yo les quiero preguntar a ustedes, hermanos, ¿ustedes han analizado cómo usted está proyectando su fe al resto de las personas que le rodea? Y no hablo tanto en términos de santidad y piedad, hablo en términos de gozo y contentamiento. ¿Usted es un cristiano gozoso? ¿Se puede decir de usted que es un cristiano gozoso, contento? ¿O es usted un cristiano cabizbajo, depresivo, como describía acá el doctor Martin Lloyd-Jones? Hermanos, el tema del gozo no es tan solo importante en la carta a los Filipenses, es algo que se trata en toda la Escritura. Es algo que es esencial en la vida del cristiano. Y el pasaje que tenemos hoy enfrente, Pablo nos va a enseñar que nuestro gozo no depende de las circunstancias que estamos atravesando, sino que depende de nuestra unión con Jesucristo. Y eso es algo que se aprende. Y eso es algo que se aprende. ¿Cuál es la idea central del sermón, hermanos? Ustedes lo saben. Recuerden que el gozo del creyente no depende de sus circunstancias, sino que proviene de Jesucristo. ¿Es una realidad esto en tu vida? El gozo no depende de tus circunstancias, depende y proviene de Jesucristo. ¿Cómo se llama nuestro sermón? ¿Qué título tiene? El secreto de una vida gozosa. Y de lo que va a decir Pablo, vamos a levantar 3 encabezados a modos de principios para tener una vida gozosa, a modos de principio para entender este secreto. El primero, el gozo cristiano no depende de nuestras circunstancias, versículo 10. Segundo encabezado, el gozo cristiano se aprende pasando por dificultades y pasando por tribulaciones. Y el tercero es, el poder para el contentamiento viene de Cristo. Versículo 3, el famoso versículo 3. Fue de mucha bendición hacer este sermón, espero que también sea para ti, hermano. El Señor te ama. Pablo comienza diciendo, versículo 10, si pueden leer conmigo, por favor. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Recordemos que Pablo
está de prisionero en Roma y recibe una ofrenda en dinero de los filipenses. Eso ya se nos dijo en el capítulo 4, versículo 18. Y esto, dice Pablo, ha provocado gran gozo en su corazón. Pero si usted se fija bien, el gozo de Pablo no está en la ofrenda misma. No. Pablo ve en la ofrenda de los filipenses un gesto de amor, una preocupación que proviene de la preocupación que Dios tiene hacia él. De hecho, y esto yo lo entendía unas semanas atrás cuando un hermano me decía, estoy orando por ti. Y yo me gozaba en el Señor porque detrás de la oración de mi hermano estaba sin duda la presencia de Dios velando por mi persona. Amén. Algunos comentaristas dicen que la motivación de esta carta es para agradecer esta ofrenda. Pero como veremos en el sermón que sigue, la próxima semana, Dios mediante, Pablo agradece esta ofrenda porque ve que el Evangelio está haciendo frutos en la vida de los filipenses, en generosidad, en compasión. Pero lo llamativo aquí, hermanos, es que el gozo de Pablo no está en la ofrenda misma. Él dice, por favor, lean conmigo, me regocijé grandemente en el Señor. El gozo de Pablo estaba en el Señor, en el Señor. Y aquí surge nuestro primer encabezado, nuestro primer principio. El gozo cristiano, hermanos, no depende de las circunstancias externas, sino que proviene del Señor. Ahí está el gozo cristiano. Pablo lo ha dicho muchas veces en la carta. En el capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. En el capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os diré, regocijaos. Y hermanos, qué impresionante, de verdad, qué impresionante es lo que escribe Pablo. Porque recuerden bien, este es Pablo, el apóstol a los gentiles, el que se supone que debería estar recorriendo todo el mundo predicando el Evangelio, pero estaba preso en Roma. Estaba preso en Roma. Era su llamado predicar el Evangelio a los gentiles, pero estaba preso en Roma, encadenado a 2 guardias pretorianos, sin poder moverse, recluido y esperando un juicio ante el César, que seguramente tenía grandes posibilidades de ser o de fallar no a su favor. Para peor, algunos cristianos en Roma se habían levantado en su contra, seguramente celosos del ministerio de Pablo, difamándole, dañando su reputación. Y si esto podía haber salido mal, más mal era que el libro de los Hechos nos narra que lo obligaron a pagar la renta de la casa en la cual estaba recluido. Los filipenses, al entender esta situación, envían una colecta, ¿cierto?, con un hermano llamado Epafrodito, para asistirlo también. ¿Y qué le pasa a Epafrodito? Se enferma, casi se muere, y Pablo tiene que devolver a Epafrodito a los filipenses seguramente trayendo esta carta. O sea, todo lo que podía salir mal aquí, salió mal. Todo lo que podía salir mal aquí estaba realmente mal. Y Pablo, hermanos, en la carta no niega que estas circunstancias le provocan tristeza. Y eso lo dice en Filipenses 3, 27 y 28. Estoy triste ahí, dice Pablo. Pero ¿saben lo sorprendente de todo esto? Es que Pablo manifiesta un tono en esta carta de gozo, de esperanza y de paz. Pablo es el tipo de cristiano que uno debería pensar y decir, él merece ser animado. Pero fíjense lo que hace Pablo en toda la carta, hermanos. Él está animando a los filipenses. A pesar de lo que está pasando en su vida, él está animando a otros.
¿Y saben por qué Él está animando a otros? Porque Pablo no vive bajo sus circunstancias adversas. Pablo vive sobre sus circunstancias. ¿Por qué? Porque el gozo de Pablo no estaba en sus circunstancias. El gozo de Pablo estaba en Cristo, en Dios. Pablo ha exhortado en toda la carta algo que él ha vivido en carne propia. Amén. Esto es impresionante, hermanos. Y ustedes deben recordar que el gozo cristiano no es un sentimiento, no es un estado de ánimo, sino que es un estado espiritual e interno. Por lo tanto, el gozo no se consigue a través de cosas externas. No se consigue con riquezas materiales, con éxitos profesionales. El gozo cristiano tampoco se consigue mediante la fuerza de convicción. Yo les decía la otra vez que conocí a una mujer que en su espejo colocaba: yo me amo, yo me quiero, soy feliz. No, el gozo cristiano no es eso. El gozo cristiano es un fruto del Espíritu Santo que se produce en nosotros mediante nuestra unión con Jesucristo. Y si tú eres nuevo acá, y quizás no entiendes que el gozo cristiano es un fruto, que es algo interno, que es producido por el Espíritu Santo, y si tú no has escuchado esto antes, no importa, ¿sabes? Lo importante es que vengas a Cristo. Eso es todo. Ven a Cristo, ven a Él, ven a Él. Y Él transformará tu lamento en gozo, en gozo. Recuerda, hermano, el gozo es un estado espiritual. Y en este estado espiritual, el alma del creyente es dócil, es tierna a la voluntad de Dios, está sosegada a la voluntad de Dios. Muchos creyentes, cuando pasan momentos adversos, ¿qué es lo que hacen? Se irritan, desconfían del Señor, se quejan, murmuran, manifiestan su descontento. ¿Y saben lo que está ocurriendo ahí? Está ocurriendo que se pone en evidencia su pobre espiritualidad. Otros cristianos pueden verse pasivos, tranquilos, no se quejan, apacibles, pero por dentro en su corazón arden en ira, en descontento y en murmuraciones. Y quizás nosotros no los podemos ver, pero Dios sí sabe lo que está ocurriendo. Sí sabe las murmuraciones de su alma. Pero el cristiano gozoso, hermanos, es dócil. Como Pablo, está sosegado a la voluntad de Dios. Ha aceptado en su corazón que todas las cosas que le pasan son voluntad del Señor para su vida. Y eso, hermanos, brinda gozo. Y eso brinda mucho gozo. El creyente gozoso tiene la certeza en su corazón de que todas las cosas que están ocurriendo en su vida están funcionando para bendecirle. Para bendecirle. Recuerden lo que Pablo le dice a los romanos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas, no algunas, todo. Todo. Y si tú estás pasando alguna circunstancia adversa, te animo a que abraces este versículo. Además, el creyente gozoso es tierno y dócil porque ¿sabes qué? El creyente gozoso no busca vivir para sí mismo. El creyente gozoso no busca vivir para seguir haciendo su propia voluntad. El creyente gozoso ha abrazado la voluntad de Dios. Y veámoslo en la vida de Pablo. Filipenses 1:21, ¿qué dice Pablo? Pues para mí el vivir es y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, voy a Cristo. Por lo tanto, si vivo o muero, de Cristo soy. Para Él vivo. Y si llego a morir, a su presencia iré. Un creyente gozoso es un creyente que está postrado a la voluntad de Dios.
Por lo tanto, hermanos, nosotros, si estamos pasando circunstancias difíciles, no nos quejemos, no decaiga nuestro semblante, no murmuremos contra Dios, no desconfiemos del Señor de nuestra salvación, no dejemos de buscarle. No exijamos explicaciones con el puño alzado diciendo, Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué estoy sufriendo esta enfermedad? Como si de alguna forma nosotros supiéramos qué es necesario para nosotros más que nuestro Creador. Eso es pecado. Nosotros debemos ser cristianos gozosos. Gozosos. Así como dice el Salmo 31:7, me gozaré y me alegraré en tu misericordia, oh Dios, porque tú has visto mi aflicción. El salmista, ¿por qué estaba gozoso? ¿Porque estaba sintiendo dolor? No. El salmista no era un masoquista. ¿Por qué estaba sintiendo gozo el salmista? Porque a pesar de su aflicción, Dios tenía un mar infinito de misericordia que se renueva todos los días. ¿Por qué estaba sintiendo gozo el salmista? ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Porque si estaba en una tormenta, se podía refugiar en el Señor. Porque estaba sintiendo gozo el salmista. Porque su dolor y su sufrimiento no estaban ocultos a Dios. Él los conocía. Yo puedo decir quizás que puedo comprender un poco, a lo mejor tu sufrimiento, pero no lo comprenderé jamás. Pero no así Cristo. Cristo conoce tu dolor. Cristo conoce tus sufrimientos. Y eso, hermanos, produce gozo en el corazón. Eso realmente produce gozo en el corazón. Por lo tanto, aquí es necesario, muy necesario, examinar nuestros corazones. Es extremadamente necesario. ¿Dónde está puesto tu gozo? Pregúntate. ¿Está puesto en las circunstancias o está puesto en el Señor? Si está puesto en las circunstancias, tu gozo será fluctuante. Si está puesto en el Señor, será constante, permanente, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las aflicciones. Muchos de nosotros vivimos como atados a las circunstancias, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, pero no estamos llamados a eso, hermanos. Estamos llamados a tener nuestro gozo en el Señor. Fíjate en Pablo. Él se gozó por la ofrenda de los filipenses. Era hermosa. Pero su gozo estaba en Cristo. Seamos como el salmista del Salmo 73. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Hermanos, hay formas hermosas de alabar el nombre de nuestro Dios. Formas hermosas. Orando, adorándole en la congregación, predicando su evangelio. Pero ¿sabes cuál es la forma sublime de adorar a Dios? Es cuando estás atravesando momentos difíciles y extiendes sus manos y le dices, Señor, solo tú eres suficiente para mi vida. Solo tú, Señor, eres lo que yo deseo. Fuera de ti, nada quiero. Esa es la forma sublime de alabar al Dios de tu salvación. Y seguramente muchos de aquí están diciendo, yo quiero eso. Yo quiero ser un cristiano gozoso. ¿Usted quiere ser un cristiano gozoso? Yo quiero eso. Yo quiero ser de los cristianos gozosos. ¿Cómo puedo aprenderlo? Vamos a nuestro siguiente encabezado. Y aquí surge nuestro segundo principio. El gozo cristiano se aprende. El gozo cristiano se aprende en diferentes circunstancias. Nuestro buen Padre Celestial, nuestro buen Dios, providencialmente va a permitir que nosotros pasemos por diferentes circunstancias, de altos, de bajos, para que nosotros aprendamos a estar contentos en todo tiempo.
Pablo dice en el versículo 11, no que hable porque tenga escasez. Fíjense, ya lo hemos dicho, Pablo no está diciendo esto porque por la necesidad, por la desesperación, por la ayuda. Su gozo estaba en el Señor. Pero fíjense cómo continúa. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El gozo, hermanos, no es algo natural. No es algo que está originalmente en el corazón del hombre. No es algo que se desarrolle desde el momento de nuestro nacimiento. No es algo innato. No es algo que aparece de la noche a la mañana. No, el apóstol Pablo dice que el gozo del cristiano es algo que se aprende. He aprendido, dice el apóstol Pablo. Una palabra que se relaciona con un aprendizaje constante, dado por la experiencia. He aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo. Es decir, contentarme, una palabra que significa estar satisfecho con lo que se tiene. Si pudiéramos parafrasear a Pablo, diría, he aprendido a estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. Con lo que Dios me ha dado, yo estoy satisfecho, estoy contento. Hermanos, ¿quién de ustedes sabe conducir o utilizar un computador o andar en bicicleta? ¿Ustedes venían con esas cosas insertas desde su nacimiento? Seguramente no. Las tuvieron que aprender, tuvieron que dominarlas, entrenarse para ellas, tuvieron que pasar por diferentes experiencias y asimismo el contentamiento. Es algo que se aprende. Y sabemos que el Espíritu Santo, nuestro buen Dios, obrará en nosotros y con nosotros para producir este fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y esto, ¿sabes qué? Me alegra mucho. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dejado de la forma en que nos encontró, sino que busca perfeccionarnos, santificarnos, hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:6, perfeccionarnos. Y esto va a ocurrir cuando enfrentemos diferentes situaciones. Nuestro buen Dios va a llevarnos a producir este fruto en diferentes circunstancias. Cuando transitemos por ellas, vamos a aprender a estar gozosos. Fíjense lo que dice el versículo 12. Lean conmigo, por favor. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo aquí está repitiendo lo que dijo en el versículo 11. He aprendido el secreto, en la versión de la Biblia de las Américas. En la Reina Valera me encanta, dice, estoy enseñado. Y esto involucra como si Pablo fuese iniciado en un secreto profundo. Pablo está diciendo aquí, como dicen algunos comentaristas, que ha aprendido el gozo al entrar a la escuela de Jesucristo. Es como si todos estuviésemos matriculados en la escuela de Jesucristo y Jesucristo nos pasara la materia del gozo. Y la aprenderemos pasando diferentes circunstancias. Y claro está, pasaremos circunstancias como buenas y circunstancias que vemos también más difíciles. De abundancia y de escasez. De salud y de enfermedad. Todo eso para que aprendamos a estar gozosos en todo tiempo y en el Señor. Hermanos, seguramente usted va a estar de acuerdo conmigo que cuando enfrentamos diferentes circunstancias, uno analiza lo que está pasando, ¿cierto? Y uno dice, aquí el Señor quiere que yo aprenda a ser más humilde. Aquí el Señor quiero que quizás me quiere transformar en un mejor esposo, en un mejor hermano en la iglesia, quiere que aprenda a amar. ¿Cierto? ¿Le ha pasado? Pero ¿saben qué? Rara vez llegamos a la conclusión de que con todo lo otro el Señor quiere que nosotros aprendamos a estar gozosos. Raras veces nos pasa eso por la cabeza. Y hermanos, no podemos olvidar que adoramos a un Dios gozoso.
a un Dios alegre. No podemos olvidarlo, hermanos. Un Dios que todo lo que hace, lo hace porque le produce gozo. Y yo les recordaba la otra vez, 1 Timoteo 1:11, una joya dentro de la Escritura. Bueno, que la Escritura es una joya entera. Ese pasaje dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito o bienaventurado. Esa palabra bienaventurado, Macario, se puede traducir dichoso. Perfectamente podríamos traducir según el glorioso evangelio del Dios dichoso. Hermano, nuestro Dios es un Dios dichoso. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que tener ese gozo, así como nuestro Señor, nuestro buen Dios es un Dios gozoso, feliz. Amén. Y cuán importante es entender esto, hermanos. Cuán importante es. Nuestro buen Dios y Padre Celestial va a permitir que enfrentemos diferentes situaciones, diferentes, para que aprendamos a estar gozosos. Y seguramente tú me puedes decir, estoy de acuerdo contigo, pero ¿se puede aprender gozo en adversidad? ¿Se puede aprender gozo en aflicciones? Y hermanos, sí se puede. El apóstol Pablo es un claro ejemplo. Y sabes que si tú conoces la historia de la iglesia, conocerás a hermanos que también lo hicieron, que también estuvieron con gozo en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque en medio de las circunstancias adversas, difíciles, vas a aprender a someterte a la voluntad de Dios. Y eso va a producir gozo en tu corazón. Antes, cuando no éramos creyentes, éramos unos anarquistas. Éramos aquellos que se resistían a la voluntad de Dios. Pero una vez que fuimos llamados irresistiblemente por nuestro Dios, aprendimos que su voluntad era buena, agradable y perfecta. Que caminar en sus caminos producía gozo en su corazón. Aprendimos que la vida cristiana es una vida de sometimiento a la voluntad de Dios y dejar mi voluntad afuera. Hermanos, aprendimos que no tenemos que hacer nuestra voluntad, sino que tenemos que tomar la voluntad de Dios y hacerla propia. Y ahí aprendimos gozo. Y ahí aprendimos a estar con gozo. Sin duda, quizás ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no, debemos reconocer que muchos de nuestros problemas de depresión espiritual, de ansiedad, decaimiento, son producto de que aún estamos guerreando con la voluntad de Dios. Y estos problemas y este decaimiento no se va a solucionar ni con terapias, ni con fármacos, ni con horas de consejería, sino que cuando tú te aprendas a someter a la voluntad de Dios, ahí aprenderás a estar sin ansiedad, sin depresión y con gozo en tu corazón. Además, las circunstancias adversas, hermanos, les permitirá estar agradecidos en todo tiempo. Pero agradecidos primeramente de las bendiciones celestiales e infinitas que se nos fueron dadas en Cristo Jesús. Muchas veces Dios va a retirar algunas bendiciones materiales, y no estoy siendo profeta en esto, pero muchas veces va a retirar bendiciones materiales y de salud para que tú te aprendas a gozar en las bendiciones realmente esenciales y eternas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tú fuiste salvado, fuiste adoptado como hijo, fuiste justificado, santificado y algún día esperas ser glorificado. ¿Te das cuenta de las tremendas riquezas que Dios te ha dado? Celestiales y eternas, y nadie te las puede arrebatar. Ahí debe estar tu gozo. Ahí. Principalmente ahí. Y un creyente que ha aprendido a contentarse con las bendiciones eternas, se va a contentar hasta con las más mínimas bendiciones materiales. Va a aprender a contentarse con el agua que toma todos los días, con su vestimenta.
No va a ser de aquellos que dicen, oh, soy infeliz porque no tengo un auto, sino que va a pensar de la siguiente forma, gracias Señor porque tengo 2 pies. Y quizás a lo mejor no puedo caminar tan bien, pero hoy me diste un respiro, hoy tengo a mi esposo, a mi esposa, oh hermano, mis hijos son un regalo de Dios. El cristiano que realmente se goza las bendiciones eternas, se va a gozar, a contentar con lo más mínimo de las bendiciones materiales. Los incrédulos buscan saciar su sed de gozo con bendiciones materiales. Los creyentes ya se saben ricos en Cristo Jesús, en bendiciones eternas. Y por eso son cristianos gozosos. Y es por eso que muchas veces podemos ver cristianos pobres, extremadamente felices, y ricos, incrédulos, infelices. Yo soy testigo de creyentes en un hospital con enfermedades terminales, invalidantes, que jamás les podrán arrebatar algo, el gozo de su salvación. Personas que me han impactado tanto con su vida, porque han entendido que su gratitud está allá arriba, en las bendiciones eternas que nuestro buen Dios custodia con la fuerza de su poder. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hermanos, el creyente gozoso entiende que todo lo que recibimos es gracia sobre gracia. Todo lo que tú recibes es gracia sobre gracia. Permíteme que te explique esto. Tú, ahora aquí, por tu propia justicia, por tus propias virtudes, ¿qué merecías de parte de Dios? ¿Qué merecías? ¿Sabes lo que merecíamos todos aquí, incluyendo los niños? Ira justa y santa de parte de Dios. Eso merecíamos. ¿Pero qué nos dio nuestro buen Dios? ¿Ira? Hermanos, misericordia y gracia. Y un mar gigante de misericordia y gracia. Nuestro buen Dios no escatimó y nos dio a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en Él fuimos bendecidos y enriquecidos de manera inimaginable. Y además nos dio más cosas. Una casa, un trabajo, una familia. Gracia sobre gracia. El Señor pudo habernos dejado así, con las bendiciones eternas en Cristo Jesús, pero Él da gracia sobre gracia. Añadió a eso un montón de bendiciones materiales que no las merecemos. Esa es la actitud, ese es el pensamiento que debemos tener como cristianos. Amén. Y no ser de esos cristianos que piensan que Dios está en deuda con ellos. No, el cristiano gozoso dice, Señor, gracias por mi salvación, por estar en Cristo Jesús. Y gracias también por todo el resto. Por todo el resto. Por todas las cosas que tú me regalas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo demás. Y además, hermanos, las circunstancias adversas te harán depender más de Dios. Y eso va a causar gozo en tu corazón. Es difícil y tenemos que reconocerlo. Es difícil sentir gozo o depender de Dios cuando estamos en tranquilidad. ¿No es así? Pero cuando viene la aflicción y la tormenta, oh hermanos, qué gozo es que cuando te estás hundiendo ahí, viene la mano del Señor y te socorre, te da de vestir, de comer, te alienta. ¡Qué gozo! Y cuando empiezas a entender que dependes de Él, oh hermano, qué gozo en tu corazón. Por eso el Señor hace que no de repente vivamos circunstancias adversas para aprender a depender de Él y que nuestro gozo no esté en sus dádivas, sino en Él, el Señor de las dádivas. Así que si tú estás pasando hoy alguna aflicción, si tú estás enfrentando alguna prueba, déjame decirte esto y con toda certeza, Dios
te está enseñando a estar gozoso en todo tiempo. No te resistas, no pelees contra la voluntad de Dios, sino que tu oración sea: Señor, le ruego que yo me aprenda a regocijar en usted. Que esta circunstancia me haga depender más de usted. Señor, le ruego que esta circunstancia me haga tener un corazón más agradecido por aquello que está en lo eterno. Hermanos, como había dicho, muchos de nosotros estábamos anclados a lo que teníamos y lo que no teníamos. Ahí estaba nuestro gozo, pero en estas circunstancias el Señor nos hace que nuestro gozo esté en Él. Y hemos sido liberados de que nuestro gozo esté en las cosas materiales y terrenales, que se apolillan, que se oxidan, que se echan a perder. Y como decía nuestro hermano, seamos como el profeta. Aunque la higuera no eche frotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Señor, aunque todo ande mal, en ti está mi gozo. Porque, como veremos adelante, si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tengo todo. Y seguramente te estás preguntando, ¿y se puede aprender gozo en los momentos felices? ¿Tranquilos? Hermanos, aprenderán que en los momentos felices y tranquilos, esas cosas van a ser insípidas para darte gozo en el corazón. Muchas veces y seguramente a usted le ha pasado, cuando creemos que tenemos que buscar gozo, corremos tras de algo. Y una vez que lo alcanzamos nos damos cuenta que ese algo no nos llena. ¿Le ha pasado? ¿Sí? ¿O soy el único que le ha pasado eso? Corrí mucho tiempo por otras cosas y cuando las tenía en la mano, ¡oh, qué vacío tan grande! ¡Qué vacío! Como dice un puritano, la razón de todas estas cosas es porque el contentamiento no está en las cosas del mundo. Y no es porque no tengan suficientes, porque realmente tenemos las suficientes. Es que las cosas del mundo no están hechas para darnos gozo. Hermano, la creación no fue hecha para darnos gozo. Dios no hizo la creación para que nosotros depositáramos nuestro gozo ahí. La creación está hecha para que nosotros fijemos la vista en el Creador y en Él tengamos gozo. Y en Él tengamos gozos. Hermanos, seguramente si estás pasando por algún buen momento, es para que tú aprendas a entender que a esas cosas le tienes que dar un uso santo, de que no te pertenecen, de que eres un canal de bendición más que el receptor final de esas bendiciones, de que aprendas que hay más gozo en dar que en recibir. Así que estás pasando por momentos buenos, aprende a darle un uso santo y gózate en eso. Amén, y gózate en eso. Recuerda, en la escasez, la prueba es la dependencia, la fe. Y en la abundancia, la prueba va a ser la humildad y la gratitud. Amén. Y hasta este punto alguien podría decir, hermano Tomás, ¿sabes qué? Entiendo todo lo que has dicho. De verdad, lo entiendo. Entiendo que mi gozo no debe estar en las circunstancias. Lo entiendo. Entiendo que mi gozo debe estar en el Señor. Sí, de verdad lo entiendo. Y que Cristo me hará pasar por su escuela para que yo aprenda esto. Lo entiendo perfectamente. Pero en ocasiones intento estar gozoso, pero decaigo. En ocasiones las adversidades me superan y parece que me estoy ahogando. Seguramente quizás hay alguna persona que se está reflejando en esto que acabo de decir. Yo me estaría reflejando. Y aquí surge nuestro tercer y último encabezado. ¿Sabes lo que contestaría Pablo en esto? Por supuesto que no vas a poder.
Por supuesto que la adversidad te va a derribar. Por supuesto que te vas a hundir y que no podrás con tus fuerzas. Por supuesto, pero sí podrás con las fuerzas de Cristo. Sí podrás con el poder de Cristo para estar contento en todo tiempo. El apóstol Pablo, recordemos, ha dicho en el versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y agrega, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo ha aprendido a estar gozoso no por su autodisciplina, no por convicciones mentales. El apóstol Pablo ha aprendido a estar gozoso porque ha dependido de las fuerzas de Cristo para enfrentar todo tipo de circunstancias. Amén. Hermanos, en Cristo tenemos la capacidad de sobrellevar cualquier situación y permanecer en gozo para la gloria de nuestro buen Dios. Para la gloria de nuestro buen Dios. Y ojo, este versículo no quiere decir que Dios te va a dar su poder para que tú hagas lo que tú pretendas hacer. Lo que este versículo está diciendo es que en Cristo tendremos las fuerzas para vivir, para soportar cualquier circunstancia para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo este versículo. Que podrás permanecer fiel, que podrás permanecer contento y firme en Cristo, en cualquier circunstancia. Eso es lo que este versículo significa. Qué gozo, hermanos, qué gozo. Qué gozo es saber que tenemos la fuerza de nuestro Señor Jesucristo para enfrentar todo tipo de circunstancias. ¿Le provoca gozo eso a usted? Qué gozo, hermanos, es saber que tenemos las fuerzas de Cristo para vivir para la gloria de Dios. Qué gozo. Qué gozo, hermanos. El apóstol Pablo aprendió esto. Aprendió a tener gozo y a sustentar su vida con las fuerzas de Cristo. Un puritano decía, el cristiano se satisface en toda circunstancia obteniendo las fuerzas de otro. Al salir de sí mismo y acudir a Jesucristo ejerciendo la fe, al infundir la fuerza de Jesucristo sobre su propia alma, es capaz de soportar todo lo que Dios ponga sobre sus hombros en las fuerzas que encuentra en Jesucristo. En las fuerzas que encuentra en Jesucristo. Hermanos, Pablo le dijo a los corintios, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y es por eso que me deleito en mis debilidades, dice el apóstol Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas circunstancias adversas te van a decir una cosa, tú no puedes. Tú no puedes. Pero sí puedes con las fuerzas de Cristo. Sí lo vas a poder hacer. El Señor llevó al apóstol Pablo a circunstancias que lo quebraron, hermanos. Emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, para demostrarle que él no podía con sus fuerzas, sino que tenía que depender de las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, lo mismo hará contigo. El Señor te llevará a diferentes circunstancias que te quebrarán para demostrarte que sí puedes con las fuerzas de Jesucristo. Seguramente, quizás, enfrentarás alguna situación que diga, ya no puedo más. Ya esto es demasiado para mí. ¿Y sabes lo que contestaría el Señor? Sí, es demasiado para ti. Sí, con tus propias fuerzas no vas a poder, pero sí lo vas a poder hacer con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Coloca tu fe en Él. Coloca tu fe en Jesucristo. El apóstol Pablo les dijo a los colosenses algo que me parece maravilloso.
y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Ser fortalecidos con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría y con mucho gozo. Colosenses 1:11. ¿Qué debes hacer? Te preguntas. Pon tu fe en Jesucristo. Pon tu fe en Él. Y no tan solo para que el Señor quite el aguijón. No tan solo para eso, sino para que te dé las fuerzas de sobrellevar esa situación. Y te darás cuenta y algún día caminarás lo suficiente y mirarás para atrás y dirás, yo tenía que haber quedado derribado allá. Yo tenía que haber quedado atrás. Ahí tenía que haber caído ya. ¿Cómo he avanzado tanto? Es porque no avanzaste con tu fuerza, sino que fuiste cargado por Jesucristo. Fuiste cargado por el Señor. En su fuerza sí pudiste. Cuando fuiste débil, entonces fuiste fuerte. Amén. Podemos tener gozo en toda circunstancia. Podemos vivir para la gloria de Dios, producto de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comenzamos a depender de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es importante entender esto. Toda circunstancia te va a demostrar, que solo lo único que necesitas es la presencia y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que necesitas. Todos aquí necesitamos una persona y es Jesucristo. Lo único que necesitamos y lo tenemos. Pablo le dijo a los corintios, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Pablo, ¿cómo estás triste y al mismo tiempo tienes un gozo fulgurante? Pablo, ¿cómo no tienes nada y dices que lo tienes todo? ¿Qué tienes, Pablo? ¿Qué contestaría el apóstol Pablo? Es que lo tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. No me falta nada. Aprenderás a tener gozo cuando aprendas que la única persona que necesitas es a Cristo y sus fuerzas. Y cuando lo tienes a Él, lo tienes todo. Y algún día te podrían quitar todo lo terrenal, pero no te habrán quitado nada. Hermanos, Cristo nos fortalece en todas las circunstancias cuando empezamos a entender que Él es todo lo que necesitamos y es todo lo que deseamos. El cristiano gozoso, hermanos, es una persona que no encuentra gozo en las cosas materiales. No lo encuentra. Antes estábamos apartados de Dios, dignos de ira, muertos en delitos y pecados. Y nuestro Dios, nuestro buen Dios, nos dio a su Hijo. Y con Él todo. Y con Él fuimos enriquecidos todo. Hermanos, estamos plenos ya en Cristo Jesús. Plenos ya. Y cuando entiendas esto, tu gozo permanecerá intacto a medida que surcan las olas de la vida. El mundo, y con esto voy terminando, el mundo te dirás, te falta esto otro, tienes que conseguir esto. ¿Sabes lo que te diría Cristo? Puedes ser feliz ahora, porque me tienes a mí. Puedes ser feliz ahora, porque me tienes a mí. ¿Cómo puedo aprender todo esto entonces? No te preocupes. Nuestro Señor Jesucristo te lo va a enseñar. Estás matriculado en su escuela. Él te dará sus fuerzas.
para enfrentar cualquier circunstancia, para que vivas para la gloria de Dios. Inclinemos nuestros corazones para orar.